La democracia en sí, esta democracia dice que se está construyendo todavía, ¿verdad? Ya estamos hablando de sociedades democráticas, ya no son gobiernos autoritarios ni dictadurías, ¿verdad? Se está promoviendo esta sociedad democrática. Hablando un poco de historia, se recuerdan, hubieron distintas ideas, ¿verdad? Se dio la Guerra Fría, que esta Guerra Fría inició con la idea de una guerra nuclear, ¿verdad?, entre la Unión Soviética y Estados Unidos. También, aparte de esto, como no se pudo, ¿verdad?, porque los dos tenían estas posibilidades, entonces podían destruir el mundo, entonces empezó la guerra contra el capitalismo y el comunismo o socialismo, ¿verdad? Entonces, esta guerra se dio, empezaron a promover, ¿verdad?, qué parte era comunista y qué parte era capitalista, y los países que fueran comunistas y capitalistas, ¿verdad? Y como no se había dado, por eso se llama como Guerra Fría, porque ya no fue guerra como tal, como la Primera o la Segunda Guerra Mundial entre todos los países, sino que se empezaron a dar los conflictos internos, así como en Guatemala, ¿verdad?, que hubo conflicto armado interno, que era la sociedad, ¿verdad?, la sociedad civil y el grupo guerrillero, y los militares, entonces, que eran parte del gobierno. Entonces, esta era la guerra. Y llegó después ya la disolución de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín, y entonces ya decidieron que en lugar de hacer esto de capitalismo y comunismo, iban a promover la democracia. Y cuando hablamos de democracia, esta palabra democracia o de sociedades democráticas, la base de la democracia o de esta palabra es que el poder va a erradicar o va a estar va a radicar, no erradicar, sino va a radicar en el pueblo. O sea, el pueblo es el que tiene el poder. Los más importantes son las personas, no los bienes, ¿verdad? No los recursos económicos, no el dinero, sino las personas. Entonces, eso es lo que quieren enfocar, que las personas son las que valen y son los más valiosos. Y entonces, eso es lo que se busca, ¿verdad? Pero al hablar de democracia, entonces, como las personas son más importantes, entonces la persona es la que va a tener el poder. O sea, toda la población, no solo una persona, sino la población en sí va a tener el poder en el país. Por eso, en las sociedades democráticas hay las personas tienen que elegir sus gobernantes, ¿verdad? Tienen derecho al voto y ellos votan y la mayoría de votos gana y ese es el gobernante que queda. Ya no es impuesto como era en la historia que les había hablado, que de un presidente, ¿verdad? Y hubo aquí en Guatemala un presidente vitalicio, o sea, que llegó al poder y hasta que se murió ya cambió de presidente. Y después seguían los presidentes y ya no querían estar o cualquier situación y ponían a otro, pero al que ellos quisieran. En cambio ahora no, porque es una sociedad democrática, entonces el pueblo tiene este poder y el pueblo tiene que elegir a sus gobernantes, ¿verdad? Tiene ese poder, ¿verdad? De elegir, poder de elección, la capacidad de elección y puede hacerlo, ¿verdad? Y ellos deciden, el pueblo es el que decide, la mayoría de votos es la que gana. También existe una libertad de expresión, ¿verdad? Podemos expresar lo que sentimos, lo que pensamos, siempre y cuando se trata de que hay que respetar también lo que otros piensan, lo que otros dicen, y recordar un poco que nuestra libertad termina donde empieza la libertad del otro. Y podemos expresarnos, pero también debemos recordar los valores, ¿verdad? Que son muy importantes los valores morales, porque podemos expresar, pero no por eso quiere decir que vamos a tratar mal a otro, ¿verdad? Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta. Les decía que se toma en cuenta entonces
la diversidad humana, las distintas etnias, las distintas culturas, distintas formas de pensar y de actuar, porque lo importante son las personas, ¿verdad? Esto es lo más importante, el capital humano, como se le puede decir, y a eso se refiere esta democracia. También les decía la libertad de expresión como la libertad de información. Esta es un privilegio, ¿verdad? Que ahora como hay libertad de expresión, entonces, y también de información, pueden expresar, informar a toda la población de qué es lo que está sucediendo y todo, y no pueden bloquearla como era antes, ¿verdad? Con las dictadurías, que solo en las noticias o solo se publicaba lo que le convenía al presidente, ¿verdad? Ahora, pues, si estás actuando mal el presidente, todos se enteran, ya pueden manifestar, pueden decir que no están de acuerdo y todas las manifestaciones pacíficas que hay es parte de esta libertad de expresión. La libertad de información que les decía, porque ahora se puede buscar información, se puede analizar esa información, revisarla, diseccionarla, dijéramos, podemos ver qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos gusta o cómo lo podemos explicar mejor. Y luego también podemos apropiárnoslas, ¿verdad? Si son ideas que nos parecen, las podemos hacer propias también, o que compartimos ideas de lo que están expresando, también lo podemos hacer. Y a la vez podemos construir y luchar por porque se dé esta información como es, ¿verdad? Como dijeran, la verdad de los hechos, qué es lo que realmente está ocurriendo, y a cada persona es la que puede juzgar o decidir qué se puede hacer. Eso es lo que se quiere en una democracia, ¿verdad? Porque se quiere esta libertad, promover esta libertad. También parte de esto, ¿verdad? Son los derechos que tenemos como personas, ¿sabes? Por eso existen los derechos humanos, son derechos que tenemos solo por el hecho de ser humanos, no importa si la posición económica, ¿verdad? O posición social, como se le llama, en qué clase social nació uno, tiene derecho a la vida, derecho a la alimentación, derecho a una educación, derecho a un nombre para empezar, ¿verdad? Este derecho a un nombre, a una familia, derecho a la defensa, ¿verdad? Como dicen, todos son inocentes hasta que se demuestre lo que es culpable, ¿verdad? O que se demuestre lo contrario. Entonces, tiene derecho a la defensa, y si lo están acusando y es inocente, tiene derecho a estar que un abogado, ¿verdad? Alguien que esté facultado para defenderlo, lo defienda y demuestre, ¿verdad? Por medio de pruebas que es inocente, o también por medio de pruebas se demuestra que es culpable, y entonces ahí ya pierde ciertos derechos, ¿verdad? Y ya está preso de su libertad, entonces ya perdió esa libertad, pero mientras tanto tiene derecho a esto. Derecho al respeto, derecho a una identidad, ¿verdad? Con derecho, por el hecho de haber nacido en Guatemala, derecho a una nacionalidad, ¿verdad? No solo los guatemaltecos, sino que todos, porque esos son los derechos humanos, solo por el hecho de ser humanos. Entonces, esto también es importante. Se han tomado pasos, ¿verdad? Sobre todo para cumplir estos derechos que en años anteriores o en la historia, ¿verdad? No se tomaban en cuenta, hubo mucha violación a los derechos humanos, y por eso dice que estos acuerdos internacionales de derechos humanos son los únicos o las únicas leyes que pueden estar en Guatemala, incluso sobre la Constitución si fuera necesario, ¿verdad? Si no se respeta lo que dice en la Constitución, pues entonces está estos acuerdos o internacionales sobre derechos humanos, y estos pueden estar sobre la Constitución. Es la única ley que puede estar sobre la Constitución, porque recordemos que la Constitución Política de la República es la Carta Magna, como le dicen, la máxima ley en Guatemala. Pero
los derechos humanos pueden estar sobre si es necesario, si se están violando estos derechos, ¿verdad? También esto es parte de la democracia. Algo importante también es como hay libertad de expresión, entonces podemos opinar, pero también parte de la democracia para ejercer ese poder que nos da, ¿verdad? Es que aparte de dar la opinión, también promovamos esa participación, ¿sí? O sea, nosotros podemos opinar, no estoy de acuerdo. Bueno, no está de acuerdo, pero ¿qué vamos a hacer al respecto, ¿verdad? O cómo va a aportar usted, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a aportar nosotros? También no es solo cuestión de criticar, ¿verdad? Sino que sea una crítica constructiva, una crítica que no solo porque no estoy de acuerdo, sino que también demos soluciones, que seamos parte de ese cambio. Eso es lo que se quiere en las sociedades democráticas. También existe todavía, por eso les digo, vamos hacia esa democracia ideal, podríamos decir, o esa democracia, porque vamos paso a paso avanzando, pero eso es lo que se quiere, ¿verdad? También todavía hay estos tropiezos, ¿verdad? Por hacer realmente la información accesible o asequible, universal, que todos puedan participar de ella, como les decía, eso también, que seamos actores dinámicos, expresivos, constructores, aportadores en el ejercicio de los valores de una auténtica democracia. Y eso es lo que se quiere, ¿verdad? Por eso tenemos que aprender o recordar o estudiar de esto de la democracia. ¿Por qué? Porque eso es lo que queremos, lograr realmente en las próximas generaciones una verdadera democracia, donde no solo se critique, ¿verdad? Porque tengo libertad de expresión y yo me expreso como sea, del presidente, de las autoridades, las autoridades municipales y todo, pero también podemos participar, porque como somos ciudadanos, ¿verdad? Ya ustedes cuando cumplan 18 años son ciudadanos, y entonces como ciudadanos pueden participar en política. Entonces, podemos hacer un cambio, podemos, si hemos visto que la política lo toman solo para beneficiarse, ¿verdad? Entonces, se puede hacer ese cambio realmente, ¿verdad? Y eso es lo que se quiere, basándonos en estas sociedades democráticas. Eso es lo que se quiere lograr en un futuro, ¿verdad? Muy bien, esto es relacionado como con la introducción